Pues, en efecto, solamente mencionaré algunas cosas interesantes que han dado lugar a esta reunión. Hemos visto en este año varios hechos controversiales, polémicos, que han creado tensiones y conflictos dentro de México e inclusive alcanzaron un poco a tensionar la relación con Estados Unidos. Pero, digamos, la idea de este conversatorio y que ha girado, digamos, en este tiempo es, ¿existen antecedentes en la historia bilateral con relación al tratado que hayan suscitado una polémica de este tamaño como la que hemos visto hoy en día? Es una de las preguntas que hemos hecho aquí en el grupo de análisis. Sin duda existe copiosa literatura sobre la historia del Tratado del 44, ¿no? Ya mencionó el doctor González Villarreal el informe técnico del Adolfo Oribe Alba de 1945. También hay un gran libro del historiador Norris Hunley, se llama Las aguas divididas, ¿no? Un siglo de controversia entre México y Estados Unidos, un libro muy, muy interesante y muy importante, creo, para ese análisis. Pero fíjense, desde ese enfoque de 1944 a 1995, la literatura es menor, ¿no? Desde ese informe reflexivo. También inclusive en los informes oficiales, por ejemplo, si uno escucha los discursos del expresidente Díaz Ordaz en la inauguración del 28 de octubre del 67 sobre el asunto del chamizal, habla de una relación bilateral bastante armoniosa, exitosa, cordial, ¿no? No hay alusión alguna al Tratado del 44, eso que ya había habido una sequía intensa de 1962 a 1965 no había causado ningún conflicto, y esto parece ser que hasta la sequía extraordinaria del 97 y del 2005 comienzan a salir ya a la luz pública con más frecuencia los conflictos respecto al tratado, ¿no? Luis Aboites en La decadencia del agua de la nación, en la página 117 y 118, menciona esto, ¿no? Menciona, por ejemplo, sobre este tema de las aguas federales, ¿no? En lugar de aguas estatales, ¿no? También menciona en la página 118 cómo un funcionario de la Junta de Aguas del gobierno chihuahuense estaba cabildeando en Washington ante legisladores norteamericanos para tratar de convencerlos de que no había agua en las presas chihuahuenses para entregar al tratado, ¿no? Esto se remontaba al encuentro histórico entre Vicente Fox y Bush en San Cristóbal, Guanajuato, el 16 de febrero del 2001, donde Bush menciona las entregas pendientes que ya habían en los ciclos de agua para esa fecha, ¿no? Y que dieron lugar a las actas 307, 308 y 309, ¿no? Inclusive se acaba de publicar un libro de Dolia Esteves, una periodista en Washington, un libro que se llama Así nos ven, son 11 entrevistas ex embajadores de México, perdón, de Estados Unidos en México, donde trata de preguntar cuál es el peso de la relación bilateral, cuáles son los temas que dominan la relación bilateral. Solo un embajador hace mención al tema del agua. La relación bilateral está dominada por otros temas, sin duda. Estos temas van dominando respecto al contexto histórico, ¿no? Pero eso es bastante interesante. Y finalmente el día de hoy ya tenemos el acta 325, que sellaría, digamos, el final del ciclo 35. Se firmó el 21 de octubre. Todavía parece que hay una entrega pendiente de 230 millones de metros cúbicos. Eso ya nos lo dirá el comisionado. Y bueno, pues ese, digamos que es el origen de este conversatorio. Bueno, sin más, me permito presentar rápidamente a nuestros excelentes panelistas. Está la doctora María del Carmen Aurora Lara, quien es abogada por la Escuela Libre de Derecho de 1974 a 1979, tomó un curso de especialización en Derecho de los Recursos Naturales por la Universidad Iberoamericana en 1980, es maestra en Derecho Económico por la Autónoma Metropolitana y doctora en Ciencias Políticas
por la UNAM. Es actualmente investigadora de tiempo completo titular B del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al cual ingresó desde 1986. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 desde el 2005. Ha sido subprocuradora jurídica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de marzo del 2009 a febrero del 2010. El doctor Luis Rendón Pimentel hizo sus estudios de licenciatura en la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma de Chapingo, donde obtuvo el título de ingeniero agrónomo especialista en irrigación. Posteriormente realizó estudios de maestría en el Colegio de Posgraduados en la especialidad de riego y drenaje y llevó a cabo sus estudios doctorales en la Universidad Científica, Tecnológica y Médica de Grenoble, Francia, en la especialidad de mecánica de fluidos. El doctor Luis Rendón actualmente es vicepresidente de infraestructura de la Asociación Nacional de Especialistas en Irrigación. Y en 2017 publicó el libro Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos en la Biblioteca Básica de Agricultura de la editorial del Colegio de Posgraduados. Bienvenidos. Finalmente, el doctor Humberto Marengo, que obtuvo el título de ingeniero civil, el grado de maestro y el de doctor en ingeniería en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde es catedrático desde 1985. En la Comisión Federal de Electricidad laboró por 35 años en proyectos de presas y plantas hidroeléctricas, ha sido investigador en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, presidente de la Academia de Ingeniería de México y forma parte del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México y recientemente ha sido nombrado comisionado mexicano de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, sección México, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, el conversatorio entonces se va a detonar a partir de 4 preguntas. En este momento voy a plantear la primera pregunta y van a ir contestando las preguntas, primero la doctora Carmona, después el doctor Rendón y finalmente nuestro comisionado, el doctor Humberto Marengo. Y al finalizar esa pregunta, seguimos con la siguiente y así sucesivamente. Bueno, la primera pregunta dice, enfrentamos un periodo de sequía en la cuenca alta del Bravo. En ese sentido, ¿qué estrategias debiera adoptar el gobierno mexicano con los diferentes usuarios para enfrentar los efectos de este fenómeno? Por favor, doctora. Muchas gracias, doctor Gonzalo, y muchas gracias, doctor González Villarreal, y a Jorge Arriaga y a la Red de UNAM es abrir este espacio. Me siento muy honrada por esta oportunidad. La pregunta es sobre sequía y yo quisiera trabajar un poquito ese término, sobre todo porque es uno de los términos no definidos en el Tratado de 1944 y tristemente tampoco es definido en el caso de la legislación mexicana. Aclaro que mi participación va a ser siempre en cuestiones jurídicas, que es mi especialidad, pero que desde el punto de vista de la interdisciplina es importante tener los conceptos técnico-científicos que aportan la línea base, diría yo, o el punto cero de una negociación en el caso de estos acuerdos internacionales. Aquí el asunto es que hay que recordar que el antecedente del tratado es desde 1800 y posteriormente en 1906 con Porfirio Díaz se formaliza de alguna manera y posteriormente ya empezó a todo el desarrollo del cual ya comentó el doctor Hatch. Y creo que aquí precisamente ante nuevas circunstancias, hace algunos años, que fue precisamente en la época en donde se empezó a tener de nuevo el reflector respecto del tratado con la reunión Bush-Fox, también se discutía, porque ya para ese momento estaba un término que ahora, bueno, ya es conocido por todo el mundo y reconocido también, inclusive en tratados internacionales, que es el caso de cambio climático. Y ahí diría que es en donde tendríamos que tener la estrategia. La estrategia es precisamente cómo definir la sequía extraordinaria, tal y como se señala en el propio tratado,
porque sí lo establece como tal, y en las actas a través del tiempo se ha discutido esta situación, en estos momentos exacerbada por la realidad de esta sequía, que además ha tenido efectos que creo que también se tendrían que considerar por los efectos de la sequía. Digamos, no es casual que en la parte de la cuenca, sobre todo que corresponde al tratado, y lo que está ocurriendo ahorita en el caso del estado de California con el río Colorado, respecto inclusive de todos los incendios que hay, o sea, los efectos ambientales de la sequía extraordinaria, digamos que en estos momentos aparecen como, yo no diría fantasmas, pero parece que sí, en donde asusta un poco el hecho de que tenemos que ver esta situación de la sequía. Y aquí el problema en el caso mexicano es que con lo único que contamos para determinar una sequía, y esto en función de a dónde tendría que apoyarse la negociación internacional respecto de términos que se encuentran en los tratados internacionales. En este caso tendría que ser la Semarnat, obviamente como cabeza de sector, pero en específico la Comisión Nacional del Agua. Y tristemente en la Comisión Nacional del Agua y tristemente en nuestra legislación no hay nada respecto al manejo de sequías, ni su calificación, ni su cuantificación, ni su definición. O sea, no nada más su definición legal, sino su definición operativa para activar las diferentes acciones que ahora sí, metiendo el tema de cambio climático, se convierten tanto en medidas de adaptación que en este caso están relacionados con múltiples secretarías. Con lo único que contamos es una comisión precisamente de sequías e inundaciones, pero es una comisión intersecretarial que se junta una vez al año, y entonces, digamos, creo que una de las estrategias que tendríamos que tener muy claras desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la definición técnico-científica y de quien va a dirigir la discusión conceptual, es precisamente el apoyo que pudiéramos dar inclusive como universidades, como interesados, como estudiosos de estos temas, para darle contenido a los temas que después se van a negociar en el término de un tratado, como el caso de la denominada sequía extraordinaria. Muchas gracias, doctora. Por favor, doctor Rendón. Muchas gracias, y antes que nada, de los sistemas de presas que tenemos en la cuenca del río Conchos. El primer sistema es San Gabriel Pico de Águila, que está sobre el río Florido, y el 1 de octubre, que es cuando inicia el año agrícola de este 2020, en San Gabriel teníamos 75 millones y en Pico de Águila 22, estamos hablando de 97 millones. Y ahí tenemos la concesión del distrito de riego 103, el río Florido, y ahí se tienen concesionado 97 millones. Hay que tomar en cuenta que en ese distrito de riego los dos cultivos dominantes son perennes, es alfalfa y nogal. Luego tenemos en la parte más baja del Conchos la presa El Granero, que el 1 de octubre tenía 154, y ahí se surte agua al distrito de riego 090, al bajo río Conchos, y a las unidades de riego que están entre la presa y la primera derivada del distrito, que es la derivada del Peguis Chico, y ahí se requieren 110 millones. Y también los cultivos dominantes, pues es alfalfa y nogal. Luego viene el sistema más grande, Boquilla, que el 1 de octubre tenía 921 millones, y Las Vírgenes 85, teníamos el 1 de octubre 1,006 millones, y ahí tenemos, se tiene una concesión de 15 millones para la población de Camargo, 950 millones para el distrito de Río 05, Delicias, y 118 millones para lo que son las labores viejas de San Francisco de Conchos y Camargo, ¿no? Ahí, pues hay que extraer 1,083 millones.
Sin embargo, con los almacenamientos al 1 de octubre, yo creo que se les van a autorizar nada más 591 millones. Y desde ahí la gran ventaja que hay dos módulos de riego del distrito que tienen concesionadas, pues están 189 millones, que es ahí donde está la ciénaga de Mioqui. Pero también ahí los dos cultivos dominantes es alfalfa y nogal. ¿Qué estrategias debería adoptar el gobierno con los usuarios? Una, permitir, o sea, pues, promover lo que la ley de aguas nacionales y su reglamento permite, que es la transmisión temporal y parcial de derechos de uso de agua de cultivos anuales, que van a tener que restringir los cultivos anuales hacia los perennes. Y ya cuando se venga el plan de riego, el 1 de marzo, llevar a cabo lo que se llama una distribución por tandeo y la entrega del agua a los usuarios por gasto-tiempo. Yo te voy a entregar este volumen en este riego, con este gasto, en tal tiempo debes terminar y tienes pues este tiempo. Y la otra, de aquí en adelante había que asegurarse de que toda la batería de pozos que están en el módulo 7-8 pues estén en operación y se lleva a cabo un plan de bombeos del agua subterránea concesionada. Esas para mí deberían ser las principales estrategias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rendón. Le doy la palabra entonces al comisionado, el doctor Marengo. Muchas gracias, doctor Gonzalo Hach. Muchas gracias al doctor Gonzalo Villarreal, a Jorge Herrera por la invitación a platicar con ustedes. Realmente, esto es una pregunta muy específica. Bueno, nada más para efectos de contexto histórico, yo quisiera comentar, la SILA tiene 131 años de existencia y en la convención de 1906 le entrega agua en la zona del Valle de Juárez y sigue vigente esa zona con ese tratado. Ya después, en 1944 y después de 15 años de discusiones, se firmó el Tratado del 44. Un tratado vigente, un tratado que ha sido provechoso para el país, pero que a fin de cuentas, en la medida que pasa el tiempo, siempre surge, como en todos los tratados, una posible discusión, un conflicto. En un momento dado se dan desconocimientos, la gente lo juzga con las condiciones actuales, no cuando se impusieron. Entonces, realmente es un tratado que tiene un contexto muy importante para el país, para la relación bilateral México-Estados Unidos, pero que tendría que entenderse en su totalidad. En cuanto a las sequías, lo mencionaba la doctora Carmona, no existe como tal una definición específica en el tratado, pero sí define lo que es una sequía extraordinaria. En cuanto a la sequía extraordinaria, lo que establece el tratado es que para que se tome como un efecto que debe de considerarse en el Tratado de Aguas del 44, es que debe de afectar a ambos países, debe de afectar al almacenamiento de presas de ambos países y a los sistemas de riego de ambos países. Tiene que estar declarado por ambos países. En ese momento se puede tratar como tal, y a fin de cuentas, para que se presente, tienen que haber escurrimientos muy bajos o nulos en los ríos de ambos países, un almacenamiento de empresas muy reducido y un recorte notorio en todas las entregas y disposiciones de agua. En el caso de esta sequía, que además es una sequía muy atípica, muy rara, todo el país llovió muchísimo. Le rogábamos a Dios que un poquito del agua del sureste la subieran allá para el norte y que nos llegara por acá, pero no sucedió. Pero esta época de lluvias, que fue, yo diría, bastante más alta que año medio en todo el país, sí trajo una sequía en el norte del país. Entonces, yo lo que diría es que tendría que tomarse como una sequía en la cuenca del Bravo, que no se podría considerar como una sequía extraordinaria para efectos del tratado, pero indudablemente habría que tomarla como una sequía en todo lo que es el sistema del río Conchos,
tomar las medidas que mencionaba el doctor Rendón en cuanto a los cultivos, a mí me parece muy bien, y sí prepararnos el próximo año. Está previsto o está pronosticado que tendremos un fenómeno de la Niña, que tendremos poca agua en los sistemas hidrográficos y que eso seguramente nos va o nos puede afectar en el escurrimiento de las presas. Entonces, nada más para concluir, el comentarles que para efectos de sequía extraordinaria el tratado establece que tiene que ser declarado por ambos países, que tiene que ser declarado con las condiciones que comenté hace un momento y que no se puede hacer de forma unilateral. No es posible que ahorita nosotros digamos, como yo tengo sequía y tú no, entonces yo ahora aplico medidas. No, eso no es posible en materia de relaciones y de diplomacia y en el estatus legal. Con eso termino, doctor Hatch. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionado. Voy entonces a pasar a la segunda pregunta. ¿La cuenca del río Conchos debiera manejarse y gestionarse como un cauce doméstico o un cauce transfronterizo? Recordando que el río Conchos y 5 ríos más son aforados y forman parte del Tratado de Aguas de 1944. Doctora Carmona, por favor. Perdón, uno de los temas que también desde el punto de vista jurídico hay que aclarar es precisamente la forma en que se establecieron las denominadas regiones hidrológico-administrativas, que son las denominadas cuencas hidrográficas, porque además todavía hasta la Ley de Aguas Nacionales hace la diferencia entre lo que sería una cuenca administrativa y la cuenca hidrográfica. ¿Y por qué es importante ver esta diferencia? Por esta situación que vemos. El Conchos forma parte de la cuenca del Río Bravo, pero desde el punto de vista administrativo para la gestión, digamos, del agua interna, o doméstica. Pero desde el punto de vista de que como forma parte de las escorrentías y como tributario del Río Bravo, entra junto con otros ríos al texto del tratado, aquí precisamente es lo que se tendría que establecer. Por ejemplo, en este caso, una es la vida del Bravo, digamos, desde el punto de vista, en la misma cuenca, desde el punto de vista de Tamaulipas y Nuevo León, y otra totalmente distinta en una cuenca que es la cuenca del Conchos, que corresponde a Chihuahua. Y aquí es en donde, y tristemente creo que estamos en un momento en donde tenemos que domésticamente, esto no lo digo en función del tratado, sino en función inclusive de lo que hoy en la mañana ocurrió en la mañanera con el presidente de la República, al establecer precisamente estas inconsistencias que en algún momento se tiene respecto de la visión desde las entidades federativas entre los estados y la política y gestión, en este caso federal. Que en el caso de las aguas nacionales, y en esto sí quiero ser muy clara, las aguas nacionales, conforme al artículo 27, lo son, o sea, son aguas nacionales, propiedad de la nación. Y por eso es que la Comisión Nacional del Agua no es una comisión federal, es precisamente la encargada de regular un patrimonio nacional, que son nuestras aguas nacionales. Luego, entonces, para nosotros, mientras que para los Estados Unidos las cuencas pueden ser inclusive, digamos, divididas hasta microcuencas, que en realidad, inclusive el caso tejano es muy interesante porque todavía inclusive se aplica el derecho mexicano, digo derecho mexicano antes de la anexión, ¿no? ¿Por qué? Porque es el derecho colonial de aguas mexicano el que se aplica en Texas, porque era territorio mexicano entonces. Resulta que entonces aquí esta situación de competencias nos hace difícil de alguna manera el poder entender cuál tendría que ser, después de analizar esta situación hacia la situación doméstica, cuál sería la postura de administración de nuestras aguas nacionales como un patrimonio nacional, con el único, para mí, atributo que tiene la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de Relaciones Exteriores para este fin. Creo que en este caso
sí tendría que darse a nivel doméstico por lo menos un análisis de crear una cuenca o una subcuenca o una unidad de gestión para el Conchos, o establecer unidades de gestión a todos los demás ríos que pertenecen al Bravo, con el fin de tener digamos, una visión uniforme y poderla negociar después a nivel internacional. Muchísimas gracias, doctora. Le cedo la palabra al doctor Rendón. Por favor, doctor. Sí, no. Mira, mi opinión debe manejarse y gestionarse como un cauce doméstico, porque así lo establece implícitamente en los artículos 2, 17 y 24. Y la fracción G que hizo a las aclaraciones que hizo el Senado de Estados Unidos a dicho tratado. En el artículo 2 hay 2 párrafos donde habla pues de la aplicación del tratado y la jurisdicción de la Comisión de la Sila. Y ahí habla perfectamente que es sobre el tramo limítrofe del río Bravo. No hace referencia pues en este caso a los 6 afluentes aforados, entonces el Concho, que es el que nos implica. Luego, también el artículo 17 del tratado hace referencia pues a que las presas que están sobre los afluentes, pues esas las va a manejar domésticamente cada país. Y luego esta parte pues de la aclaración del Senado también habla pues que ratifica que la jurisdicción, sin embargo, este río pues debería estar sujeto a lo que le marcó el tratado y sobre todo pues las negociaciones, que hay que limitar las concesiones, asignaciones que se tengan a los 1,275 millones de metros cúbicos, que era lo que iba a aprovechar México de ese río para que pudiera escurrir unos sobrantes y se le pudiera pues asignar el tercio. Y sí, lo que se debe hacer por parte del gobierno y los usuarios es pues vigilar para evitar y sobre todo sancionar las extracciones irregulares que se dan a lo largo del río, que hace que no dejen de... Entonces, esa es mi opinión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rendón. Le cedo la palabra al comisionado, doctor Marengo, por favor. Ya me dejaron conectar, perdón. Muchas gracias, doctor. Yo quisiera que hiciéramos un punto de reflexión, de un momento de reflexión a lo que son ahorita a nivel internacional este tipo de negociaciones. Se hablan de las cuencas transfronterizas en los tratados internacionales, se hablan de los acuíferos transfronterizos, no se hablan de los ríos que en un momento dado son frontera. La unidad de cuenca es la medida con la que en un momento dado se discute, se analiza, se revisa o no el funcionamiento hidrográfico de una zona en estudio. Entonces, yo diferiría en el contexto de que el Conchos se tomara solamente, o el Bravo se tomara solamente como un cauce doméstico. Es un cauce que compartimos con los Estados Unidos. Entonces, yendo un poquito al contexto de lo que es el Tratado Internacional, no nos hemos referido en lo absoluto para la cuenca del río Colorado. El río Colorado tiene 634,840 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos solamente efecto o participación en 3,840 kilómetros cuadrados y recibimos 1,850 millones de metros cúbicos en el del río Colorado. Recibimos más que el estado de Nevada, más que el estado de Wyoming, más que el estado de Nuevo México, tanto como Utah, un poquito menos que Utah, pero finalmente recibimos una cantidad de agua constante, permanente, anual, que es la que le da vida a todo lo que es la agricultura de Baja California y norte de Sonora. Yo quisiera que aquí sí hiciéramos un momento de reflexión, porque a fin de cuentas, a cambio de esta cantidad de agua, sí entregamos agua en el río Bravo. Se ha hablado mucho que sí es benéfico o no el tratado para México, y yo creo que como país no tengamos la menor duda de que es benéfico, y yo creo que como
como cuenca del río Bravo, sin duda tendríamos que reflexionar cómo lo volvemos benéfico. Pero a fin de cuentas, la cuenca del Bravo no es de México. La cuenca del Bravo es una cuenca compartida. Es una cuenca en la que el 52% del territorio de la cuenca del Bravo pertenece a los Estados Unidos. Entonces, en un momento dado, es una cuenca en la que el agua que aportamos es un agua que se comparte por derecho, no porque queramos. No es la famosa doctrina Harmon de que el agua es del que la origina y yo la guardo y los demás se friegan. No es el caso. En un momento dado, bajo este contexto, es donde yo sí considero que tendríamos que encontrar las mejores condiciones de funcionamiento. A la fecha se ha cumplido exitosamente con las entregas de agua a los Estados Unidos. México ha tenido una destacada participación en materia diplomática, ha tenido una aceptación importante, interesante de la parte técnica de los Estados Unidos, y lo que yo creo que más que pensar o no de si hacemos una cuenca solamente interna o externa, tendríamos que reflexionar cómo hacemos más eficiente nuestra cuenca interna. El agua es la misma, los consumos no. Gracias, doctor Hedges. Muchísimas gracias, comisionado. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta. Ya es la mitad de las preguntas. Les recuerdo respetar los 4 minutos y voy a alterar ahora el orden de la participación de nuestros excelentes panelistas. Ahora le voy a pedir, por favor, que conteste primero al doctor Rendón, posteriormente la doctora Carmona y finalmente el doctor Marengo. Bueno, la siguiente pregunta dice, desde su perspectiva, ¿México se encuentra en condiciones favorables para solicitar al Senado mexicano la revisión del Tratado de Aguas de 1944? Doctor Rendón, por favor. Sí, muchas gracias. Mira, desde mi experiencia, no creo que haya las condiciones favorables para solicitar al Senado mexicano esta revisión. ¿Por qué? Porque cuando finalmente se acuerda, pues, de que en septiembre de 1943, a partir del 6 de septiembre de 1943, se iban a reunir un día en Ciudad Juárez y el otro en El Paso para ponerse de acuerdo en lo que era el tratado, creo que en ese momento Estados Unidos, que estaba liderando el contexto de la diplomacia internacional, traía el presidente Roosevelt la política del buen vecino. Y entonces sí estaban esas condiciones para que se hiciera esta negociación muy compleja de los dos ríos, del Colorado y del Bravo, y entonces sí lograron pues aquí en México, al menos lo que fue las dos secretarías encargadas de esto, que era Relaciones Exteriores, encabezada por Ezequiel Padilla, y la de Agricultura y Fomento por Marta R. Gómez, donde tenía a su cargo al ingeniero Oribe Alba. Ahí sí hubo esas condiciones pues para ponerse qué era lo que se iba a negociar. Yo ahorita, tanto al interior del país, yo no veo las condiciones de que si se ponen a ver, bueno, porque ahora, ok, vamos a negociar, pero ¿qué es lo que vamos a pedir nosotros? Pero también viene el otro, ¿qué va a pedir Estados Unidos también de esta revisión? Entonces, yo creo que lo que se debe hacer es que ahorita México debe apegarse a cumplir con el tratado tal y como fue negociado y firmado. Es todo. Yo no creo que estén dadas las condiciones pues para hacer esta solicitud al Senado mexicano de la revisión de dicho tratado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rendón. Doctora Carmona.
Yo coincido y todavía iría a agregar una situación más a lo que ya presentó el doctor Rendón, en el sentido de que lo que necesito en estos momentos, más que pedirle al Senado que negocie o no el Tratado de Libre Comercio, yo le alertaría de que tendría que ser muy específico para que ninguna de las propuestas en materia de aguas nacionales, de iniciativas de aguas nacionales, fueran a violentar el esquema del tratado propuesto. Tal es el caso de diferentes iniciativas que se están cocinando en la Cámara de Diputados y que les llegará. Y yo creo que ahí es en donde estaría la salvaguarda del tratado. No negociar el tratado, sino fortalecernos desde el punto de vista institucional, tanto desde las diferentes comisiones, la Comisión de Recursos Hidráulicos del Tratado, del Senado, tendría que hacer precisamente esta salvaguarda del texto del tratado a la hora de la revisión de las diferentes propuestas de Ley General de Aguas, que tristemente, por lo menos una última que por ahí anda rondando, habla precisamente de aguas transfronterizas y es totalmente violatorio al tratado y a los artículos que corresponden inclusive en la facultad exclusiva del presidente de la República para hacer estas negociaciones por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces yo pienso que aquí el asunto va más allá. Es el Senado en su papel de garante de aguas nacionales que se negocian en un tratado internacional que efectivamente, como ya se dijo, las condiciones en el momento y en las negociaciones internacionales, y bueno, eso se lo aprendí a mi querido maestro Rabasa, como el gran internacionalista que era, investigador también del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Rabasa tiene grandes escritos en donde la negociación internacional se hace por grandes hombres y precisamente el contexto del interés nacional de estos personajes a la hora de hacer una negociación. En estos momentos no estoy segura de cuál sería este equipo si no se tiene la fortaleza interna de las instituciones, el caso de la fortaleza que tengo que darle a Conagua, porque creo que es lo primero que tendría que hacer para un mejor cumplimiento del tratado. Necesito dos cosas fundamentales: fortalecer a Conagua, fortalecer al SILA, y esto sí puede hacerlo el Senado, resguardando el régimen jurídico para que ninguna iniciativa pueda ir en contra de lo que el tratado en estos momentos se señala, y que hasta el momento, y efectivamente, tal y como lo reconoce inclusive la directora de Conagua, la doctora Jiménez, favorece más a México, ya lo acaban de decir las cifras, ¿no? En donde precisamente esta, digamos, cláusula de la nación más favorecida de alguna manera por las inequidades y sobre todo la desigualdad o la denominada simetría, que esto me lo enseñó el doctor Gonzalo Hach, que creo que son fundamentales para poder discutir una negociación, es lo que tendríamos que tener, pero sí y solo sí con una legislación fuerte y con instituciones fuertes que puedan sostener esta argumentación a nivel internacional. Muchas gracias, doctora Carmona. Le cedo la palabra entonces al comisionado, el doctor Marengo, por favor. Muchas gracias, doctor Hach. Bueno, yo no tengo más que coincidir con algunos comentarios en los comentarios que han hecho los brillantes panelistas. Definitivamente México recibe 4-1 en cantidad de agua y es una zona que desde el punto de vista nada más agrícola produce más de 14,000 millones de pesos al año en todo lo que significa su producción agrícola en la frontera. Pero es una frontera de 2,400 millones de dólares anuales. Es una frontera extraordinariamente activa, más fuerte que muchos países en el mundo en solo su comercio. Entonces, más que decir vamos a cambiar el tratado, vamos a fortalecer, como lo decía la doctora Carmona, el tratado. El tratado, doctor Hach, se ha actualizado con el tiempo. Las actas han tendido a hacer esta actualización. En un principio no había un tema claro y definido por ejemplo, de calidad de agua. Hoy en día tenemos varias actas. Ayer tuvimos toda una discusión de las actas del saneamiento del río Tijuana, de la frontera, del agua en el río Colorado. El tratado en sí es un tratado vivo
a quien le da vida es la SILA en su sección estadounidense, la SILA en su sección mexicana y con el apoyo indudable de la CONAGUA, que es muy valioso para todo el proceso de discusión. No, definitivamente no convendría hacer un planteamiento de un retratado, lo que decía hace un momento el doctor Rendón, el replantear el tratado, ¿a qué nos llevaría? Lo han dicho continuamente y sucedió ahora para el ciclo 35 del lado americano en Texas, decían, oye, entréguennos agua anualmente. Desaprovecharía, si eso sucede y se pone en la mesa, desaprovecharíamos la variabilidad de huracanes, de ciclones que tenemos cada 5 años, la flexibilidad que tenemos que si hay un déficit a los 5 años, hay otros 5 para los cuales cumplir. Entonces, yo creo que no habría que abrir la puerta o pensar en abrir la puerta de un nuevo tratado. Revisemos la Ley de Aguas Nacionales, coincido plenamente con la doctora Carmona, revisemos el fortalecimiento de nuestras universidades, hagamos, doctor Gacho, un tratado político, un convenio político, técnico, con los señores gobernadores, usuarios, universidades, hagamos una fortalecida sección mexicana, que revisemos nuestros cultivos, nuestra tecnificación del riego y nuestras asignaciones de agua, cumplamos con lo que es el tratado, cumplamos con lo que es el uso público urbano, el agua para la población, y cumplamos con la parte de la agricultura, indudablemente. Seguimos entonces ya finalmente con nuestra última pregunta. ¿Cuál es el peso real o las implicaciones en la relación bilateral del atraso de las entregas de agua a los Estados Unidos por parte de México? Doctor Rendón. Muchas gracias. Mira, yo creo que es conveniente aclarar que el Tratado del 44 no considera atraso en la entrega de agua a los Estados Unidos. Hay un párrafo en el artículo 4 que es donde aparece pues extraordinaria sequía. Y ahí habla pues de extraordinaria sequía, accidente de los sistemas hidráulicos en los 6 mexicanos aforados. Entonces, al cierre del ciclo, por ejemplo, ahora el 24 de octubre, sí podemos no hablar de atraso, sino cuánto fue el faltante. Y es muy claro el tratado, si yo tengo una sequía extraordinaria, esos faltantes te los voy a entregar el ciclo siguiente. Entonces, pues por lo tanto, no puede haber implicaciones de algo que no existe legalmente. Pues sí, por más que te quieran acusar, pues no te pueden, porque el tratado no establece de atraso, sino habla de faltantes al cierre del ciclo, ¿no? Ahora, sí debemos pues ver en este periodo de 5 años qué tipo de sequías tuvimos en estos 6 afluentes. Por eso yo me permití escribir este libro donde, de acuerdo con el contexto histórico de la negociación, clasifico la sequía y ahí defino, bueno, pues el mínimo que se observó en el periodo 1900 al 42, que fue la hidrología que se tenía para hacer, ahí está perfectamente definido cuál fue el mínimo escurrimiento. Entonces, si yo tengo un escurrimiento menor que ese, es sequía extraordinaria, que eso fue lo que alegó México en el ciclo 25, 26, 27, y eso lo entendió Estados Unidos. Oye, nadie está obligado al imposible. Si tengo sequía extraordinaria, por eso se puso así, no me obligues a entregarte agua. Y lo que sí debemos ver, pues, que también debemos hacer una entrega equitativa de agua a los Estados Unidos, que eso equivale al 12.7, porque si ustedes recuerdan, el escurrimiento mínimo era 3.388 millones y a Estados Unidos se le asignan 400 teniendo por 721. Entonces ellos le toca ese escurrimiento al 12.7, no se vale que México se quede con todo, ¿no? Entonces, bueno, yo sí, ahorita estoy muy atento a ver, bueno, ¿cuál fue el faltante? El acta 325 dice que se van a entregar 160 de las presas internacionales, y bueno, si que cierra el cero, que bueno, si no, habrá un faltante, y entonces México sí debe hacer un programa de entrega de reposición de ese faltante. Eso sería mi comentario. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Rendón. Cedo la palabra a la doctora Carmona, por favor. Yo quisiera hacer hincapié en algo que en estos momentos se ha manejado y que a la hora de la discusión del tratado tiene que ver con los famosos números que tiene el tratado, digamos volúmenes, etcétera, ¿no? Porcentajes, y también, digamos, vamos a hablar el lenguaje de los números en este sentido. ¿Por qué quiero hablar de ello? Porque ahí es en donde, en el caso mexicano, tenemos que ser más claros respecto a cómo medimos, con qué medimos y desde dónde medimos. Y creo que esa es una de las situaciones que hay que fortalecerse en esta historia, porque si aquí el asunto es, y tal y como ya se comentó, y estoy totalmente de acuerdo, el tratado inclusive no tiene sanciones. O sea, ¿por qué? Porque no es un tratado sancionatorio, no es de que los compromisos se cumplen o no se cumplen y van a haber consecuencias del no cumplimiento. Afortunadamente, los negociadores desde el siglo antepasado sabían que es un asunto de una cuenca compartida y que entonces, bueno, finalmente la sanción la tenemos, dirían ahora los millennials, los científicos millennials, ¿no? Que estamos hablando de asuntos que tienen que ver con cambio climático y con degradación ambiental. O sea, estamos pagando el precio de otras acciones de un agua que no ha cambiado respecto de, digamos, de su volumen, porque ahí es en donde empieza el asunto, y cómo estos efectos han cambiado esta posibilidad de tener las cifras que en algún momento se fueron manejadas. Y de ahí que entonces se habla de ciclos, no se habla de una entrega específica. Yo nada más quisiera hacer la aclaración de que en un análisis que hicimos con el doctor Hatch respecto del río Conchos para la Aurech, lo que sí descubrí es que es el único caso, que también quisiera hacerlo ver aquí y poner esto a discusión con los números, la cuenca del río Bravo es el único caso que tiene números para el cumplimiento de su funcionamiento, por decirle de alguna manera, porque se lo impone precisamente el tratado de 44. En las otras cuencas no hay ningún número que ponga el límite de cuál es la cantidad de agua que tiene que soportar la cuenca o cuál es la cantidad, ni siquiera los ciclos que tendrían que manejarse. Cuando descubrí esto desde el punto de vista jurídico, conste que estoy hablando jurídicamente en el cumplimiento de un tratado que tiene números, ¿no? Creo que ahí lo más interesante sería que fortaleciéramos la medición del agua en la zona y con ello, obviamente, y además sabemos que ya en la zona han habido inclusive programas, ahora sí, entremos a todo esto que tiene que hablarse con la eficiencia, con el manejo integral del recurso hídrico, con la posibilidad y mucho cuidado con las baterías de pozos. Hay que recordar que en el tratado no hay desde el punto de vista del propio tratado el manejo de agua subterránea. Estamos hablando única y exclusivamente de agua superficial. Y ahí es en donde entonces tendríamos que trabajar en la cuestión de medición, en donde, por ejemplo, a qué distancia está el punto de medición para entrega del agua del Conchos hacia el Bravo, que está pues en Ojinaga, a 400 kilómetros de las presas que se generaron el conflicto. Y entonces creo que bajo esa lógica es que se tiene que manejar esto que de ninguna manera es una sanción, coincido, es un faltante, es cómo se reacomodan los ciclos, pero de nuevo tenemos que fortalecer la gestión doméstica en el sentido de el manejo de la cuenca con números que estén perfectamente, digamos, acordados y vigilados, o con una contraloría social fronteriza que nos permita precisamente saber de cuánta agua estamos hablando. Muchas gracias, doctora Carmona. Cedo entonces la palabra al comisionado, doctor Marengo, por favor. Gracias, doctor Hatch. Definitivamente tendríamos que fortalecer esta parte de medición, pero también yo les comentaría, tenemos 62 estaciones hidrométricas. Está totalmente, vamos, con la tecnología de última moda en toda su captura de mediciones, de todo lo que significa el medir la cantidad de agua que llega a las presas, que es donde se mide el efecto de lo que es el cumplimiento del tratado.
Esas 62 estaciones nos permiten subir en tiempo real en la página de Internet de la SILA lo que estamos midiendo. No hay, vamos, desde el punto de vista medición, no hay secretos y creemos estar con la tecnología de última moda, de último momento en todos los casos para poder estar recibiendo la información. Sí hay faltantes en los afluentes, como lo señalaba la doctora Carmona, no hay duda. Desde las presas del Conchos hasta Ojinaga, se señaló, hay 400 kilómetros, y sí, depende mucho el cumplimiento de los volúmenes de agua, de si el agua se extrae en la primavera o el verano cuando se tienen grandes evaporaciones o se extrae en invierno cuando no hay tanto efecto de insolación. Depende mucho del robo del agua. Hay un robo generalizado en la cuenca, hay un huachicoleo de agua enorme en la cuenca que hoy en día la CONAGUA no tiene los elementos, los presupuestos, no ha tenido la forma de poder evitar eso porque es un estado y una zona extraordinariamente extensa. Yo creo que ahí también tendríamos que hacer una mucha mayor incidencia en lo que se comenta y, por ejemplo, poner las estaciones hidrométricas dentro de del río Conchos. No, en la zona de lo que es Sila, de lo que son presas, como les digo, estamos en el último avance de la tecnología. Indudablemente, el no cumplir, o qué pasa si se llegara a la posibilidad de pensar en las implicaciones de tener atrasos, lo señalaba también el doctor Rendón muy bien, no lo contempla el tratado, hay déficits, pero para información del doctor Rendón, el acta 325, no tuvimos déficit para el cumplimiento, Entregamos 128 millones de metros cúbicos a los Estados Unidos para el cumplimiento y el cierre del ciclo 35. Quedaron 90 millones de metros cúbicos en las presas internacionales para el uso público urbano y con la CONAGUA discutimos, analizamos el usar 250 millones de metros cúbicos de las presas del río San Juan, también para el uso público urbano de las ciudades de Reynosa y Matamoros, aguas abajo de Anzaldúas. Entonces, en sí, México está quedándose con 340 millones de metros cúbicos de agua para su cumplimiento. Hicimos un análisis estadístico cuidadoso de las probabilidades de que se presentara el año más seco, con una probabilidad del 0.0133, o sea, una probabilidad de que sí se presente el escurrimiento del 98.86%, 87%, tenemos la garantía de que vamos a tener el agua para el uso público urbano. Sí habría que revisar la parte de cultivos, el distrito de riego 025 cumple plenamente en su cantidad de agua, en sus asignaciones, y por último, nada más el que sí revisáramos, el que los originales negociadores habían dicho que el futuro del río Bravo tendría que estimarse en 2.894 millones de metros cúbicos para su uso. Hoy en día se asignan más de 3.200 o 3.300 millones de metros cúbicos. Esa es una cantidad que se sale del contexto y entonces esto es lo que nos lleva a la reflexión de poder optimizar y revisar mucho mejor las cantidades y el uso interno del agua para efecto de cumplimientos. Muchísimas gracias, comisionado. Grandes aclaraciones, notas en estas preguntas. Son las 11:56, todavía tenemos un tiempo suficiente para responder algunos cuestionamientos que ha hecho el público y que me gustaría que ustedes pudieran atender. Voy a leer algunas preguntas y, bueno, ustedes podrán considerarlas. Dice Francisco Coleman, sin duda, como en todo modelo con recursos limitados, una opción es reducir el consumo proponiendo, por ejemplo, el cambio de cultivos, la reubicación de industrias consumidoras de altos volúmenes de agua, como la ganadera, etcétera.
Pero, ¿por qué no considerar incrementar la disponibilidad de agua? Ya existe tecnología para aprovechar las enormes cantidades de vapor de agua disponible en la atmósfera. Ojalá se haga un foro donde se pueda tratar este tema. ¿Alguien desea responder esta pregunta? Pues sí, tecnológicamente ya existe la posibilidad de tomar vapor de agua de la atmósfera. Yo creo que todavía no está lo suficientemente madura la tecnología como para aplicarla a los millones de metros cúbicos que tenemos que tener para los cumplimientos de los tratados. Yo voltearía más los ojos a la posibilidad de hacer una infraestructura con base en acueductos, una serie de acueductos que nos permitan llevar aguas, por ejemplo, hay una propuesta de llevar las aguas del río Támesis y del Pano con su desembocadura al mar y usar la energía eólica y solar económica para el bombeo, combinarla con plantas de rebombeo para recuperar parte de esa inversión y llevar el agua a las cuencas, a las zonas desérticas, a las zonas de uso, por ejemplo, a las presas Marte Regómez o a la presa Venustiano Carranza para cumplimiento de tratado. Yo me iría a revisar un poco más lo que serían los grandes proyectos de conducción, aquellos proyectos que el doctor González Villarreal encabezó, revisó y analizó con el plan hidráulico del noroeste, con el plan hidráulico del Golfo, y no dejar de mencionar que también para efectos de las asignaciones de agua, el doctor González Villarreal, cuando dirigió el Plan Nacional Hidráulico, hizo una recomendación enfática: no se asigne más agua de esta cantidad que había recomendado Uribe de Alba para efectos del río Bravo. Y esa cantidad de agua se rebasó y por mucho. Entonces, sí habría que ver cómo redondeamos esa infraestructura con agua que no es quitarle agua a las cuencas, es agua en la desembocadura del mar. Ese sería mi comentario, doctor Hachis. A mí me gustaría, sobre todo porque apareció el término disponibilidad, y nada más recordar algo que es muy importante para esta discusión, porque el concepto de disponibilidad solo no existe en la Ley de Aguas Nacionales. Se habla de una disponibilidad media anual, tanto de aguas superficiales como de aguas subterráneas. Y de ahí que entonces creo que se tiene que replantear de alguna manera, a partir de muchas de las consideraciones y de desarrollo científico y tecnológico, las cuestiones de disponibilidad, más aún en este momento en donde las normas oficiales mexicanas van a tener que ser, digamos, reformuladas, pero formuladas para su formalización, digo, a frente a una nueva ley, que es la Ley de Infraestructura de Calidad, en donde precisamente la norma de disponibilidad tendría que discutirse bajo esta situación, en donde que no sea solamente de una disponibilidad medianual, sino esta situación de incorporar, no sé si es un concepto genérico, ahora sí que aclaro de que probablemente estoy diciendo algo terrible desde el punto de vista técnico, pero sí desde el punto de vista jurídico, que se aclare perfectamente de qué estamos hablando cuando hablamos de disponibilidad, porque no necesariamente es un balance hídrico tal y como se puede decir que se desprende de la disponibilidad medianual de aguas superficiales o de aguas subterráneas, que todavía la de subterráneas tengo todavía más consideraciones jurídicas desde el punto de vista de la delimitación de los acuíferos, pero desde el punto de vista del concepto de disponibilidad, creo que tendría que ser a la luz de estas nuevas consideraciones, discutido para tener una nueva norma conforme a la Ley de Infraestructura de Calidad, una norma oficial mexicana conforme a esta nueva ley para este gran e importantísimo tema de gestión del agua, que es lo que define precisamente el volumen que sí se puede ser aprovechado y que yo esperaría que fuera aprovechado sustentablemente. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta, dice, ¿consideran que en el Eduardo Guevara pregunta, dice, ¿consideran que en el corto o mediano plazo se vayan a incorporar las aguas subterráneas al tratado? ¿Cuál es la posición de la sección estadounidense de la SILA al respecto? Lo han solicitado continuamente, de hecho se han hecho varios foros, se ha convocado a las universidades en los Estados Unidos, a la
la Universidad de Texas en Austin. Han habido varias discusiones. Yo creo que, en mi opinión, las aguas subterráneas son un punto, un tema de balanza, un tema vamos, un salvavidas que siempre debe quedar como posibilidad de usarse enteramente, en mi opinión, en cada país. Las aguas subterráneas hoy en día sí están, hay acuíferos que se han abatido, hay acuíferos que en un momento dado están reducidos, pero si nosotros metemos los acuíferos, los vamos a meter en un contexto legal, y seguramente la doctora Carmona abundará mucho más que yo, en un contexto legal diferente, porque las aguas en México son nacionales, aunque sean subterráneas. En Estados Unidos no, son de uso particular. Y entonces en ese momento va a venir o puede venir una simetría muy fuerte. Yo usaría mucho, me iría mucho más a la recarga de acuíferos, con estas transferencias que propongo de agua, aunque sean en volúmenes pequeños, hacer recarga de acuíferos y usar esos acuíferos para reforzar una buena parte de los cultivos perennes y de los cultivos que se necesitan en la zona del estado, hacer un estudio cuidadoso con la financiera, las financieras que ven los temas de la agricultura, y poder revisar con ellos entonces ese colchón que deja en un momento dado la posibilidad del uso de las aguas subterráneas. Doctora Torrendón, ¿desean agregar algo respecto a esta pregunta? No, yo no, gracias. Yo coincido con el doctor Marengo en el sentido de que efectivamente se tienen que convertir en lo que para México es la gran reserva de agua nacional, que son nuestros acuíferos, y que efectivamente siento que en estos momentos la interpretación que él hace es totalmente correcta al párrafo 5º del artículo 27 constitucional, y que desafortunadamente ahorita no es la misma interpretación que se están dando en las diferentes propuestas de iniciativas. Y ahí sí creo que es importante, pero que nos tiene que mostrar esto, viéndolo como él lo está planteando, también para la gestión del agua por cuencas en todas las demás cuencas del país, ¿no? Creo que si a la gestión integral de cuencas se pudiera incorporar el hecho de definir las zonas de carga de carga y de recarga y de descarga que tienen para este sistema de flujos que aparece, creo que en este caso cambiaríamos totalmente esta visión y sí podríamos considerar a los acuíferos, que para este caso son casi el 70% de lo que se denomina agua disponible en México, podríamos sí considerarlo como reserva. Pero el problema es ese, que ni siquiera en las cuencas se tiene esta consideración de zonas de carga y descarga, mucho menos hay un conteo, digamos, de pozos por cuenca. O sea, no hay, o sea, sabemos, y otra de las cosas más terribles, ¿no? Si las aguas subterráneas son parte de la Reserva Nacional, yo diría que va a fortalecer nuestro desarrollo nacional en todos los sentidos, pues nada más vean cuántas personas trabajan en Conagua en esta materia. Entonces creo que sí, si se pudiera manejar con esta maravillosa idea del doctor Marengo de que es de lo que me voy a sustentar realmente a partir de este concepto del agua subterránea como reserva, requiero entonces cambiar la estructura de alguna manera de que lo que más tengo que cuidar conforme al artículo 27, párrafo 3º, es precisamente esta riqueza que tengo en agua, que está en mis aguas subterráneas y que tendría que ser entonces una estrategia de defensa de mis reservas nacionales, casi más importante que como la del petróleo, ¿no? Pero efectivamente, no creo que sea necesario incluirla, las asimetrías, y por eso comentaba, porque en una de esas inclusive vamos a tener el problema del caso tejano, decía yo, se aplica el derecho mexicano colonial, que nosotros pues ya no, y por eso hay maravillosos estudios del doctor Floris Margadant, que hizo análisis a este respecto, en donde precisamente la forma en que ellos regulan las aguas
subterráneas en el caso norteamericano, gran parte de la forma de regulación era la forma de regulación que teníamos en México antes del acuerdo constitucional de nuestra Constitución de 1917. Entonces creo que ese sí se tiene que también preservar, el texto constitucional. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta que hace Lourdes Pineda. Dice, considerando como un problema real los problemas que ya está mostrando el cambio climático, como sequías prolongadas en este caso, ¿no sería necesario hacer un debate en serio entre gobierno, especialistas y población para cambiar de paradigma en el tipo de uso del agua? Los cultivos de alfalfa demandan altísima cantidad de agua, se requieren para alimentar al ganado, que seguramente son de negocios particulares. ¿No podemos cambiar de actividad o modificarla? Bueno, yo quiero comentar que el asunto de en dónde se encuentra la posibilidad desde el punto de vista de poder los usuarios o poder la Comisión Nacional del Agua determinar cuáles van a ser los cultivos y este tipo de situaciones. Aquí sí quiero recordar, y seguramente que ahorita nos lo dirá Luis Rendón, el hecho de que para el caso del agua que está asignada para uso agrícola es a partir de los programas de las unidades de riego y de los distritos de riego. Y por supuesto que ellos, que son quienes viven de eso, son los que conservan esta situación. O sea, creo que ahí tendríamos que ir caso por caso, pero entendido de que no es por capricho el uso del agua, sobre todo cuando se está utilizando una gran cantidad de recursos económicos y humanos y tecnológicos para el caso, por ejemplo, de los distritos y unidades de riego en la infraestructura hidroagrícola, ¿no? Ahora, en los otros usos del agua, ahí es en donde se tiene también que replantear, pero el debate tiene que ser si realmente sabemos cómo se distinguen los usos del agua, cuáles serían los principios para esta situación y cuáles son, en este caso, la situación eminentemente jurídica que significa uso del agua, que está dado por el título de asignación o concesión, y ahora sí, que ahí tendríamos que ser muy cuidadosos de no usar el agua para fines distintos que la concesión otorga, porque si no llegamos al caso de lo que en estos momentos se habla del huachicoleo, en donde efectivamente estoy haciendo con el agua un uso distinto para el que está asignado oficialmente, y que además esa oficialización de ese uso está dado en función también de todas las acciones programáticas que se tienen que, digamos, engranar para poder establecer todas estas otras situaciones. O sea, si voy a hacer un cambio de cultivo, tendría que establecerlo, pero de una manera totalmente programática e integral en todas las demás aspectos, porque entonces ya entran inclusive otras secretarías y otras atribuciones y otras facultades que en este caso se tienen también que cumplir para poder hacer estas, digamos, importantes recomendaciones, pero que sí se dan en ciertos usos que habrá que fortalecer también la forma en que estas se están tomando como decisiones respecto del uso del agua y la no transferencia de usos. Sí, si me permite, doctor Hatch, yo conozco muy bien y por eso dije cuáles eran los cultivos dominantes en estos distritos de riego del Concho, ¿no? Entonces, efectivamente es una cuenca lechera donde los que se dedican a la producción de leche, es decir, la gente de los establos, sí son gente muy integrada, pero los que suministran la alfalfa, que es digamos, la base de la alimentación de este ganado, son pequeños agricultores, que esto les gusta mucho la alfalfa por dos razones. Una, no tienen problemas de precio. Generalmente, si uno ve, el precio de la alfalfa es muy estable a lo largo del año, pero les da una revolvencia muy grande. Cada 28 días están cortando la alfalfa y va el establero a recogerla a su parcela y se las paga ahí. Esa es una. El otro, bueno, es el nogal. El nogal tiene mucha demanda en el mercado internacional y genera mucha mano de obra alrededor del cultivo del nogal. O sea,
Una vez que termina la cosecha del nogal, viene la poda. Y la poda es un trabajo muy específico, muy especializado. Y luego después viene pues la parte de la cosecha y luego la selección y todo. Entonces yo, más bien, yo no estaría preocupado. Yo, en la ley, y lo conoce muy bien el doctor González Villarreal, habla de un volumen concesionado y es el usuario el que debe programar lo que le convenga más. Ah, sí, pero con el volumen que tiene autorizado, pues no se vale que utilice más, ¿no? Yo no entraría a ese punto porque, digamos, pues lo que requiere el campo mexicano es pues que haya un valor de producción importante y hay un empleo regional. Entonces, ¿qué les vamos a proponer a esos usuarios ahí en el concho? Pues, eso yo más bien pues, no estaría. Sí me iría a programas y eso en algún momento se hizo. En vez de regar el nogal con riego rodado, pues se metió aspersión subfoliar y eso sí permite no disminuir el consumo de agua por la planta, porque la producción depende de lo que consuma la planta. Sí voy a disminuir las pérdidas que yo estoy ocurriendo de llevarlos de las fuentes a la raíz del cultivo. Eso es muy importante, ¿no? No puedo disminuir el consumo de agua de una planta porque es que se cae la producción, porque en la fotosíntesis el agua es la base de hacer la transformación de materia inorgánica a orgánica, que es la fotosíntesis. Gracias. Yo me atrevería a hacer un comentario, espero que más breve. Adelante, comisionado. El cambio climático, doctor Sánchez, es algo que lamentablemente muchos funcionarios acaban echándole la culpa de todo, hasta de las ineficiencias, al cambio climático. El cambio climático como tal tiene 25, 30 años que estamos estudiándolo, analizándolo, revisándolo, pero lo estamos midiendo con referencia a fenómenos y a mediciones en el mejor de los casos de hace 100 años. En muchos casos con mediciones de 40, 50, 60 años, si acaso hay. Y en otras ocasiones con inferencias o pretendemos hacer inferencias a 150, a 200 o a 1000 años. Es difícil hablar de que verdaderamente, vamos, el cambio climático es evidente, existe. Yo más bien lo catalogaría o trataría de ubicarlo en lo que pasa con escenarios de clima, de qué pasa cuando vengan los periodos extremadamente secos, el seco, el medio, el semihúmedo o el muy húmedo. Y entonces ahí sí aplicar en un momento dado los posibles escenarios que comentaba la persona que preguntó, creo que es Lourdes. Para terminar, habría que considerar que en el caso del Tratado de Aguas del 44, en los 76 años que llevamos, si los dividimos en 5 años, deberíamos llevar 15 siglos. Llevamos 35. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que muchos más años ha habido más agua de la que en un momento dado se previó originalmente. Solamente en el año 2000 hubo un faltante importante, que fue cuando a la referencia que usted hacía de la reunión de Fox con Bush, y ese faltante se tradujo en demandas de parte de los productores del TCQ de Estados Unidos, de Texas, hacia la acción mexicana. Esas demandas se ubicaron en la discusión del Tratado de Libre Comercio y no se tradujeron, no repercutieron en lo que era una parte económica, pero sí existieron las demandas. Decenas de millones de dólares era la demanda que se estaba presentando. Entonces, vamos, en este contexto y en resumen, creo que tiene toda la razón de revisar el cambio climático, sus escenarios. Yo agregaría o lo desagregaría en los escenarios y sí revisar fuertemente y detenidamente toda la parte de implicación de cultivos que menciona el doctor Rendón y que nos lleve a eficientizar particularmente, vamos a mejorar las eficiencias parcelarias de los cultivos. Gracias, comisionado. Hay una pregunta que le hace a usted en específico Martín Parga y se pregunta para el doctor Marengo. ¿Por qué no se publican también en tiempo real los volúmenes acumulados?
tardan meses para publicarlos y en casos hasta años. Híjole, Martín, qué amable. Tratamos de, vamos midiendo los volúmenes mensuales. La doctora Carmona lo mencionó hace un momento, es un tratado que tiene cuantificaciones. Entonces, las cuantificaciones es el tercio de los escurrimientos del lado mexicano, más la parte de manantiales que entra a las presas, que se tiene que reflejar como almacenamiento, y luego quitar la parte de evaporaciones. Y entonces todo el proceso de cuantificación real, final, que se lleva tiempo, que se hace, lleva tiempo. O sea, ahorita llevábamos más o menos al día, cuando estábamos en el cierre del acta de la 325, llevábamos más al día el 2019, y fue verdaderamente, se tiene que acordar con la sección estadounidense, tienen que coincidir los números de ambas partes. Entonces, sí tiene razón Martín, tal vez tendríamos que ser un poco más ágiles. Me lo llevo de tarea, Martín, con mucho gusto, pero sí lo hacemos, lo hacemos porque en el momento que se declara por ambas secciones que las contabilidades, esas ya no se mueven. Esas van a la contabilidad final y al cumplimiento bilateral internacional del tratado. Entonces, sí a veces somos cuidadosos, somos lentos, nos tardamos, y yo ahí se ofrecería el que lo vamos a hacer con mayor agilidad. Vean en la página de internet, se lo suplicamos, está la información en tiempo real de lo que medimos, y podemos ahí estar revisando el pronóstico de lo que va a suceder. Gracias, comisionado. Cerramos con una última pregunta ya para ir cerrando nuestro conversatorio. Patricia Herrera pregunta, ¿por qué hay cultivos con alta demanda de agua en zonas donde generalmente hay poca agua? ¿Cuál es la lógica? Doctor Rendón, quisiera usted. Sí, cómo no. Bueno, la lógica la impone el mercado, ¿no? Entonces, yo insisto, ¿no? Aquí en este caso, bueno, pues se habla pues de dos cultivos de demanda muy alta, que son perennes, en este caso la alfalfa y el nogal. Bueno, por un lado pues están las condiciones de clima, que te definen pues unas condiciones muy favorables para la alfalfa, porque tienes poca lluvia. Entonces cuando llueve poco, la alfalfa no tiene problemas de crecimiento, de producción. Y por otro lado, es el caso nogal, con un invierno con muchas horas frío, que es lo que se requiere pues para que se den los procesos hormonales y pueda haber floración y en este caso fructificación. Pero ahí lo que te está imponiendo las condiciones de los cultivos es el mercado, ¿no? Como tienen la cuenca lechera ahí, bueno, pues los estableros te demandan esa alfalfa. Y si vemos también, hay otros dos cultivos muy importantes, que es el que le llaman el maíz y el sorgo forrajero, que eso lo siembras en verano, los cortas a finales del otoño, los ensilas, y cuando no tienes tu alfalfa, porque está en dormancia por el invierno, le sustituyes. Entonces, el cultivo ahora sí trae pues toda una lógica, que decir, oye, ¿por qué mejor las cuencas lecheras que las tengo en el altiplano, donde el agua es escasa, no me las llevo al trópico húmedo y meterle pues todos los de ganados de doble propósito? Pero bueno, eso no es tan evidente, ¿no? Sí se ha pensado en eso, pero yo creo pues que, insisto, lo que hay que tener en cuenta es, tú, usuario, tienes derecho a esta concesión, y yo, autoridad, te voy a entregar esa condición y nada más, y ya es tu problema de ahí en adelante qué haces pues con esa agua, ¿no? Ese sería mi comentario. Doctora, quisiera comentar algo al respecto. Es que... No, yo estoy de acuerdo. Sí, precisamente el asunto está en el cumplimiento efectivo de los títulos de concesión, y creo que ahí es en donde se tiene que trabajar de una manera muy, muy fuerte, porque el problema está en que el sistema de vigilancia
que se tiene en la Conagua para ver si se están cumpliendo o no con los volúmenes concesionados, llevan a cifras absurdas también respecto del manejo de la denominada sobreexplotación, de la denominada sobreconcesionamiento. Y vuelvo a repetir, el problema es que no tenemos una manera oficial de contar y de vigilar que lo que contemos, porque fue lo concesionado, esté realmente acorde con lo que se está realizando. Y vuelvo a repetir, mi experiencia es que aquellos que pueden saber cómo usar mejor su agua son quienes la usan, pero en virtud de que están invirtiendo tanto en la infraestructura para su uso, como porque no es sencillo pasar de un tipo de uso de agua o de una forma de usar el agua tecnológicamente a otra. Se requiere de mucho capital, se requiere de mucho esfuerzo y también de un manejo tecnológico distinto. Entonces, creo que ahí es en donde se tiene que hacer un reforzamiento, sobre todo del sistema de vigilancia que Conagua puede tener para el cumplimiento de las concesiones. ¿Por qué? Porque la propia ley señala, la Ley de Aguas Nacionales vigentes, cuáles son las causas de revocación. Y una de ellas es no utilizar el volumen concesionado en el uso concesionado o ir más allá del volumen que está precisamente concesionado y asignado. Y bueno, ya no quiero entrar al caso de medidores y mucho menos de estos balances que después se hacen, porque ni siquiera sé tampoco, en el caso de aguas residuales, ni siquiera cuánto es el volumen que emito de agua contaminada, porque no puedo hablar de que el agua residual no esté contaminada si no tengo plantas de tratamiento operando. Entonces, digamos de que aquí es salir de la realidad de simulación respecto a la vigilancia y manejo del agua y el conteo de la misma para una situación real que nos permita precisamente hacer una gestión responsable para el bien que para mí es nacional. Comisionado, ¿desea agregar usted algo más? Sí, bueno, la parte fundamental yo creo que tendría que venir en el contexto de poder revisar precisamente todas las eficiencias parcelarias. Es absolutamente necesario el que lo hagamos, el que podamos definir adecuadamente las cantidades de agua a las que cada quien tiene derecho, revisar las concesiones. Hay que considerar que la Conagua tampoco tiene recursos para vigilar un sistema tan largo, tan grande, no tiene los elementos económicos sobre todo para poder hacerlo. Entonces, sí habría a lo mejor que establecer y pensar en la parte tecnológica, en vuelos LIDAR, en vuelos que nos permitan ubicar ese tipo de zonas donde se tienen los grandes tomas o extracciones de agua. Definitivamente yo creo que habría que tomar alguna acción en ese contexto. Y bueno, y decirles y comentarles que realmente lo que viene, lo que está por venir muy fuertemente ahora en todo el tema del tratado va a ser el saneamiento de la cuenca. El 115 constitucional establece que son los municipios los encargados de sanear sus cuencas, y resulta que verdaderamente tenemos un problema grave del estado tan lamentable de nuestros sistemas de colectores, de plantas de tratamiento. Estamos contaminando las zonas y las descargas. Entonces, la gran cruzada ahora va a venir por el lado del saneamiento. Y ahí es donde yo sí creo que también tenemos la obligación de discutirlo, de revisarlo, de ver cuál es la mejor manera de hacerlo. Hoy en día estamos haciendo un análisis de gran visión de todo el saneamiento de la frontera, pero realmente eso hay que enriquecerlo y poder llegar a presentar esa gran batalla. Muchas gracias, comisionado. Pues estamos ya a punto de concluir el foro, este conversatorio, mejor dicho. Ha habido un gran consenso sobre la necesidad de reflexionar con más profundidad sobre las implicaciones del tratado. Lo cierto es que los ponentes coinciden que no hay condiciones en este momento en México para revisar el tratado y todo apuntaría entonces hacia
fortalecer los esquemas actuales, institucionales y jurídicos de gobierno del agua en México, es decir, trabajar más con los usuarios, con los volúmenes concesionados, establecer planes de monitoreo más fuertes para evitar este tipo de cuestiones como el huachicoleo del agua, monitorear todos los caudales, todos los arroyos en la cuenca del río Bravo, entre otras cuestiones, ¿no? También nos enfrentamos a otro evento paralelo, que es el cambio climático. Parece ser que el cambio climático va a estar ejerciendo una presión cada vez mayor. Ya comentó ahorita el doctor Marengo sobre el próximo fenómeno climático del 2021. Va a ejercer mayor presión y esto debería de ser un elemento estratégico para que la autoridad Conagua, la SILA, reordenen las cuencas, ¿no? La gestión de las cuencas para evitar estos conflictos. Bueno, sin más, le voy a ceder, ya son 12:28, le voy a ceder la palabra al doctor González Villarreal, no sin antes agradecer enormemente el que hayan aceptado, comisionado doctora Carmona, doctor Rendón, esta invitación para participar en el foro, en este conversatorio, mejor dicho, que creo que es bastante importante y que es una forma de divulgar, democratizar el debate público respecto a este tema tan controversial que ha sido en este año. Doctor González Villarreal, por favor, le agradezco también a usted, como siempre, el apoyo para este grupo de análisis para llevar a cabo este conversatorio. Gracias. Pues en primer lugar, muchas gracias, Gonzalo, por llevar a cabo este conversatorio. Ha sido excelente oportunidad. Yo pensé que el conversatorio podía degenerar en una batalla campal, pero veo que ha sido realmente muy satisfactorio la forma en que hemos llevado a cabo este conversatorio, puntos de vista diferentes, desde luego, pero yo creo que es la manera como la universidad y también nuestro Centro Regional de Seguridad Hídrica puede contribuir a buscar soluciones a un problema muy importante que tiene México en su frontera norte. Solamente agregar que lo que estamos hablando aquí son de muchos miles de kilómetros de ríos, desde el Conchos hasta la desembocadura del río Bravo en el Golfo de México. No tengo el número exacto, pero son varios miles de kilómetros, probablemente no menos de 3,000 kilómetros de ríos. Tenemos, y seguro Luis Rendón tiene el número exacto, pero le conté la última vez, 17 presas. Tenemos usuarios agrícolas de todo tipo, de maíz, de sorgos, de alfalfas, de nogales, absolutamente de todos. Tenemos poblaciones tan importantes como Monterrey y Chihuahua. Y tenemos una demanda también dentro de esta misma cuenca, que es la demanda del tratado que nos infiere el Tratado Internacional de Límites y Aguas. Entonces tenemos una gran cuenca hidrológica a la cual hemos ido agregando demandas, como ya lo dijo aquí el comisionado Humberto Marengo. Hemos aumentado del límite que habían pensado los negociadores, cuando menos un 20% adicional. Eso se refiere a ese estrés hídrico. Y la manera de resolverlo, yo creo que aquí se planteó muy bien, es el fortalecer las instituciones. Y fortalecer las instituciones implica que el Consejo de Cuenca del Río Bravo y el organismo de Cuenca del Río Bravo funcionen efectivamente y que logren anticipadamente el tener, como aquí lo ha dicho Luis Rendón, es transferir temporalmente o permanentemente usos del agua para poder garantizar que podemos suministrar agua, como dice el término de seguridad hídrica, para la satisfacción de las necesidades de consumo doméstico, para la satisfacción de las actividades que tienen que ver con la actividad económica, que es desde luego la agricultura, pero también la industria y las actividades recreativas, y que tenemos también agua para poder satisfacer las necesidades del medio ambiente. Y eso
debe cumplirse para las condiciones normales de promedio, pero también para las situaciones extremas de sequías y de inundaciones. Y aquí lo ha dicho muy bien el señor comisionado, don Humberto Marengo, que también el problema de saneamiento. Esto se parece mucho a lo que hicimos al establecer el Consejo de Cuenca de Chapala, del río Lerma, en donde Chapala es una demanda prioritaria de 30 metros cúbicos por segundo. Pues aquí la demanda prioritaria es simplemente el agua del tratado internacional, pero tendríamos que establecer una organización en donde participen todos los usuarios, participen también las autoridades locales, municipales y estatales, y desde luego que esto sea liderado por la autoridad federal y específicamente por la CONAGUA. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad de poder estar con ustedes esta mañana, a los asistentes también, y veo que hay un número muy grande de preguntas. Muchas gracias, especialmente a Humberto Marengo, comisionado, que tiene ahora mucha chamba, siempre la ha tenido, pero ahora más, y que nos ha dedicado 1 hora y media de su muy valioso tiempo. Pero me parece que esto sería, con Gonzalo a la cabeza, la oportunidad para establecer una actividad mucho más grande dentro de nuestro medio académico. Me da mucho gusto que esté también Luis Rendón, María del Carmen Carmona. Y Gonzalo, pues vamos adelante, tenías razón, hay condiciones para poder tener una discusión valiosa y que pueda contribuir a la solución de los problemas nacionales. Jorge Arriaga, por favor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los asistentes, doctora María del Carmen Carmona Lara, el doctor Luis Rendón y el doctor Humberto Marengo, y por supuesto al doctor Gonzalo Hach por coordinar este evento. Simplemente recordarles que el video que es de esta reunión se encuentra en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Red del Agua de la UNAM, ahí podrán verlo las veces que sean necesarias, tanto este como otros eventos que hemos tenido. Y los invitamos el próximo miércoles a nuestro webinar, continuamos con gestión integral del riesgo. Ahora analizaremos el caso de las inundaciones y por último, también los invitamos a registrarse o ir apartando las fechas para el Taller Internacional Innovaciones Científicas, Tecnológicas y Sociales para el alcance de la seguridad hídrica en México, que organizamos con el Instituto de Ingeniería y la Alianza para la Innovación en Infraestructura, Alianza FIDEM. Les agradecemos nuevamente que se hayan conectado y los vemos el próximo miércoles. Hasta luego.